Continuamos con esta miniserie a la que hemos llamado La creación, la obra de Dios. Y el propósito de la miniserie es hacer un estudio un poco más detallado para confirmar que todo lo que nos rodea muestra a un creador, muestra a Dios. Y el título de este estudio es Evidencia de diseño en la creación. ¿Qué dice la Biblia? Y aquí vamos a leer nuevamente el texto que nos sirve de lema para este estudio. Mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Esto lo escribió Pedro en 2 Pedro 1, 5 al 7. Y estamos intencionalmente usando una versión parafraseada para que el texto sea sumamente fácil de comprender. Y el punto central del texto que hemos tomado como lema es esta intencionalidad de procurar conocer mejor a Dios. Y para conocer mejor a Dios, necesitamos de usar de nuestra voluntad. Hay recursos, está la Biblia, está la creación, para conocer mejor a Dios, pero necesitamos nosotros la voluntad de hacerlo. Y ese es el punto que toca este pasaje. Para poder entender el concepto de diseño, al observar los sistemas complejos que nos rodean, versus que todo eso, en vez de ser diseñado, fuera producto de la casualidad o del azar, tenemos que entender un concepto de probabilidades que se llama probabilidad condicional de las coincidencias. Y para entender este concepto, tomemos un caso muy sencillo, una moneda. Una moneda, ¿qué opciones tiene de caer a la hora de ser lanzada? Dos opciones, cara o cruz, o cara o escudo. Hagamos un experimento. Si lanzamos la moneda una vez, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? 1 en 2. Si lanzáramos 2 veces seguidas la moneda, ¿cuál es la probabilidad de que en esas 2 veces seguidas nos salga cara? 1 en 4. Y si la lanzáramos 3 veces y que las 3 veces coincidentemente fueran cara las que nos salieran, es 1 en 8. 1 en 8 en forma porcentual significa que solamente el 12,5% de las veces va a caer esa coincidencia, cara, 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 en 3 ejercicios consecutivos. Pero tomemos otro caso que tiene más posibilidades. Un dado. Un dado tiene 6 opciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada vez que lo lanzo puede salir cualquiera de esos números. Veamos, hagamos el mismo experimento que hicimos con la moneda. Lancemos el dado una vez. ¿Cuál es la posibilidad o la probabilidad de que salga 6? 1/6 parte. Pero si la lanzamos 2 veces el dado, ¿cuál es la probabilidad de que las 2 veces que lancemos el dado nos salga 6 y 6? Es 1/36. O sea, una parte en 36. ¿Y cuál es la probabilidad de que si lanzamos el dado 3 veces, las 3 veces salga 6, 6, 6, una tras de otra? Es 1 en 216 veces. Eso, en forma porcentual, significa menos de un 1%, la mitad de un 1%. Hagámoslo un poco más, con más opciones. Tomemos 100 canicas. De esas 99 canicas son negras y una es blanca y echamos en una bolsa. Metemos la mano, revolvemos las canicas y tomamos una y la sacamos. ¿Cuál es la probabilidad de que la canica que saquemos sea la única blanca que hay en esas 100 canicas? Pues es obvio, es 1 en 100. Esa es la posibilidad, la probabilidad. Pero como estamos viendo coincidencias, ¿cuál es la probabilidad o la posibilidad de que coincida con que la primera vez que saco sale blanca, la meto, vuelvo a revolver y vuelvo a sacar?
y que vuelva a salir blanca. O sea, que coincida la primera vez que saqué y la segunda vez que saqué, blanca, blanca. Es 1 en 10,000. Y si vuelvo a meter la moneda, la canica, vuelvo a revolver y vuelvo a sacar otra vez la canica y vuelve a salir blanca. O sea, en 3 veces seguidas me salió blanca, 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 a pesar de que hay 100 opciones de salir, donde 99 son negras y solo una es blanca. La probabilidad de que haya esas 3 coincidencias es de 1 en 1,000,000. Eso, si lo pongo en términos de porcentaje, es prácticamente cero. Es prácticamente cero. Para efectos prácticos, es casi cero. Significa que tengo que hacer 1,000,000 de veces ese experimento triple de sacar 3 veces la canica, volverla a meter, volverla a sacar, volverla a meter y volverla a sacar 1,000,000 de veces para que quizás una vez me salga blanca, blanca, blanca en las 3 veces seguidas. Eso es probabilidad condicional de cosas que deben coincidir. Si ahora, en vez de estas cosas tan sencillas, tomamos un sistema más complejo y realmente estamos rodeados de sistemas complejos, pero tomemos uno como un ejemplo, el sistema solar, y de ese descartemos todos los planetas, solo enfoquémonos en el Sol, la Tierra y la Luna. Por ejemplo, bastante más sencillo que el sistema solar completo. Ahí hay un montón de factores que deben coincidir con una opción en particular para que el sistema funcione. Por ejemplo, el Sol tiene un tamaño, tiene una masa. La Tierra tiene otro tamaño, tiene otra masa. Esas masas son perfectas. La distancia, la velocidad, el ángulo de inclinación, el plano sobre el cual se desplazan. Todo eso son una serie de coincidencias. Ahora, cada una de esas, ¿cuántas opciones de masa podría haber tenido el Sol? Infinitas. ¿Cuántas opciones de masa podría haber tenido la Tierra? ¿Cuántas opciones de distancia Sol-Tierra podrían haber? Infinitas. De ángulos de inclinación, infinitos. Hay casi que infinitas opciones en cada uno de los elementos de un sistema complejo. Sin embargo, el sistema solar tiene una distancia Sol-Tierra bien definida, una inclinación de la Tierra bien definida, una velocidad de la Tierra alrededor del Sol bien definidas. Eso es coincidencia. Si eso dijéramos que fuera producto de la casualidad o del azar, estaríamos hablando de una probabilidad condicional de que se den esas coincidencias. Y esa probabilidad condicional de esas coincidencias en un sistema como el sistema solar, por ejemplo, sería 0. Entonces la pregunta viene, si la probabilidad de que el azar cree un sistema como Sol, Tierra y Luna con las características que tiene, ¿cuál es la única otra opción? Porque aquí no hay muchas otras opciones. La única otra opción es que ese sistema haya sido diseñado. Y si fue diseñado, se le puso los tamaños a cada uno de los elementos, las distancias y las velocidades para que esto funcione. Veamos un poco más en detalle el sistema solar. Por la ley de la gravitación, la Tierra y el Sol se atraen. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una masa. Y por supuesto, la masa del Sol es muy superior a la masa de la Tierra. Entonces, percibimos que es la Tierra la que se está acercando al Sol por una ley de gravitación. Si nada impidiera, ¿qué pasaría? Se iría acercando la Tierra hasta colisionar y fundirse en el Sol. Pero por otro lado, la Tierra no está estática. La Tierra está trasladándose o girando alrededor del Sol a cierta velocidad. Y eso genera en la Tierra una fuerza centrífuga que tiende a alejarse del Sol. Y si nada lo impidiera, esa fuerza lanzaría a la Tierra al vacío. ¿Qué hace que la Tierra ni choque ni sea expulsada al vacío? La combinación perfecta de masa del Sol, masa de la Tierra, distancia entre los dos y velocidad
de la Tierra alrededor del Sol. Coincidencias perfectas donde cada una de las variables tendría infinitas opciones. ¿Qué distancia? 149 millones de kilómetros. 149 millones de kilómetros. ¿Y qué velocidad de traslación de la Tierra? 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9.7 segundos. Eso, traducido en velocidad que nosotros podamos comprender, significa que la Tierra, junto con todos los seres que la pueblan o la habitan, está moviéndose en el espacio alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Y a veces no podemos imaginar eso. Pero para poder imaginar, les voy a dar una comparación. Un rifle de un francotirador tira balas o dispara balas y la velocidad de ese rifle para esa bala es de 1 kilómetro por segundo. Quiere decir que la Tierra se está moviendo en el espacio a una velocidad 30 veces mayor que la bala de un fusil de un francotirador. Esa es una velocidad altísima, pero es necesaria esa velocidad para crear suficiente fuerza centrífuga para compensar la atracción gravitacional. Ahí podemos preguntarnos, ¿es posible esa coincidencia? Ya vimos que las coincidencias se miden en probabilidad y la probabilidad de esto es 0, pero no son las únicas variables que entran en juego. Estas dos ya crean un sistema bastante estable. Si la distancia fuera mayor, la Tierra estaría permanentemente congelada. Y si la distancia fuera menor, la Tierra se quemaría. 23.5 grados de inclinación en el eje de la Tierra son suficientes y son necesarios para que existan 4 estaciones del año a lo largo de la traslación de la Tierra alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque en una parte de esa traslación es el hemisferio norte que recibe más sol y en la otra parte es el hemisferio sur que recibe más sol. Y eso provoca verano e invierno en ambos hemisferios. También la Tierra no está estática en cuanto a rotación. Está girando sobre su eje y eso lo hace a una velocidad de 23 horas, 56 minutos, 4.1 segundos, un giro completo sobre su eje. ¿Qué produce eso? Día y noche. Pero no solo eso. Es un sistema muy simple para enfriar la Tierra. Durante el periodo en que está expuesta a la luz solar, la Tierra se calienta y luego necesita un periodo para enfriarse. Eso lo da la rotación, además de que nos provee a nosotros un periodo de sueño, un periodo de descanso, un periodo de oscuridad, donde normalmente reponemos, nuestro cuerpo repone energía. Pero son decisiones de un diseñador. No es casualidad. La casualidad tiene una probabilidad de coincidencia, en este caso, en sistemas complejos, de 0. Entonces, es diseño. Pero la serie de coincidencias que deben darse en el sistema solar no se queda ahí. Por ejemplo, veamos el caso de la atmósfera. La atmósfera es una capa protectora, es una coraza, es una cubierta protectora. Pero es una cubierta protectora compleja, no es sencilla. Tiene 5 capas y todas esas capas son indispensables. Empecemos por la capa más cercana a la Tierra, la troposfera. Ahí está contenida la mayor cantidad o casi toda la humedad atmosférica. Y también ahí está el aire que respiramos, en 10 kilómetros de espesor. Cuando comparamos estos 10 kilómetros de espesor de esa capa que se llama troposfera con los 6.000 kilómetros hasta el centro de la Tierra, resulta ser que es una pequeña y delgada capa alrededor de esos 6.000 kilómetros de radio o 12.000 kilómetros de diámetro. Es una capa muy, muy delgada, pero es demasiado importante. Está en 10 kilómetros. De ahí, entre 10 y 50 kilómetros está la estratosfera. Esa capa cargada de ozono que tiene la función de bloquear la entrada de los rayos ultravioletas a la superficie de la Tierra.
Si esta capa no existiera, esos rayos dañarían la vida en el planeta. Por otro lado, de los 50 a los 80 kilómetros está la mesósfera. En esa capa, la mayoría de los meteoros que podrían impactar a la Tierra y partículas que viajan en el espacio y que podrían impactar la Tierra, se queman en esa capa, en la mesósfera. De ahí viene la termósfera, donde inicia la ingravidez, porque ya es suficiente la distancia para que un cuerpo alejado de la Tierra ya, podemos decir, no tenga el efecto sensible de la gravitación de la Tierra. Y finalmente tenemos la exósfera, que es la transición al vacío. Esa no tiene un espesor totalmente bien definido. Entonces podemos decir que más o menos, en promedio, el grosor de la atmósfera completa es de alrededor de 600 kilómetros. Y el radio de la Tierra, o sea, hasta el centro de la Tierra, la profundidad hasta el centro de la Tierra, es 6,000 kilómetros. Estamos hablando que todas las capas de la atmósfera forman un 10% del radio de la Tierra. Sigue siendo una delgada capa, pero es una delgada capa donde tienen que haber coincidencias de espesor, coincidencias de composición, de organización. Y cuando ya vimos, cuando agregamos muchos elementos en un sistema que deben estar en una composición, a una altitud, en una profundidad y con una función muy específica, estamos frente a algo que tiene una probabilidad de ocurrencia tan baja que podemos despreciarla. Es prácticamente cero. Entonces, en este caso, que no es la excepción, no podemos decir que el azar pudo crear algo así. No hay ser sobre esta tierra con la magnitud de poder organizar algo así. Y es demasiada la coincidencia. Miremos para tener una idea de las proporciones. Miremos, por ejemplo, una comparación entre la Tierra, el Sol y la Luna y las distancias. Si, por ejemplo, el Sol fuera como una pelota de básquetbol de 23 centímetros o 24 centímetros de diámetro. Digamos que ese fuera el Sol. ¿De qué tamaño tendría que ser la Tierra? La Tierra sería como una semilla de sorgo o una semilla de maicío. Y tendríamos que ubicar la Tierra a unos 25 metros de distancia de la pelota de básquetbol. Ese sería proporcionalmente el tamaño de la Tierra del Sol y la distancia entre ambos. Pero agreguemos acá una comparación visual. Miren, ahí se mira en una esquina lo que podría ser el tamaño del Sol y arriba hay una pequeña esferita. Esa es la Tierra, esa es la proporción. Pero agreguemos la Luna. La Luna sería como una semilla de quinoa o como una semilla de mostaza o como la cabecita de un alfiler ubicado a 6 centímetros de la Tierra, orbitando la Tierra. Las proporciones de los tamaños entre Tierra y Luna la podemos ver acá para que sea más claro. Y finalmente, en este nuestro pequeño modelo a escala, con esta pelota y estas semillas, la estrella más cercana, siguiendo este mismo modelo, la estrella más cercana, que sería la estrella Alfa Centauri, estaría ubicada a 6,622 kilómetros de distancia. La más cercana. No digamos las constelaciones, galaxias más lejanas. Estamos hablando de un orden de magnitud inconcebible. Y sin embargo, está ordenado. Está ordenado. Sigue patrones, sigue reglas, sigue leyes. No hay forma de explicar esto por medio del azar. Mucho menos por medio de la evolución, porque la evolución está limitada solamente a la Tierra. Esa teoría, esa hipótesis está limitada a solo ser efectiva en la Tierra. Pero aquí estamos hablando de algo que está fuera de la Tierra. Y en su momento miraremos que incluso la teoría de la evolución es una hipótesis no probada. Hay máquinas moleculares, el flagelo bacteriano, que tiene un motor propulsor que tiene piezas y que es irreducible. Tiene 15 piezas, todas necesarias, es una máquina molecular y el propósito es rotar a alta velocidad, 1000 revoluciones por minuto, para que
la bacteria se pueda mover en un sustrato líquido. La replicación del ADN. Todos los seres vivos tienen ADN. No solamente los seres humanos, pero en el caso del genoma humano tiene 23 cromosomas y dentro de esa cadena de ADN tiene 3.200 millones de pares de bases, conteniendo toda la información del ser humano. Miremos una vista tridimensional de un pequeño fragmento de esa cadena de ADN. Y hay una enzima, cuando ya empieza la replicación, hay una enzima, la helicasa, que abre la hélice, separa los pares. Y luego hay polimerasas que hacen la duplicación, para que finalmente se complete la división de esa cadena de ADN en dos. Y hay una célula que cede, la célula madre cede la mitad de la información a la célula hija, de tal manera que se crea una copia exacta de la original. Ese proceso puede durar varias horas por cada cadena de ADN. Es sumamente complejo, pero es funcional y funciona perfectamente bien. Eso jamás podría ser resultado del azar. Son demasiados los elementos que hay y demasiadas las variables que hay como para que coincidan en una específica que logre el propósito. Por eso decimos, cuando la probabilidad de la ocurrencia de diferentes coincidencias es cero, lo único que nos queda es diseño. ¿Diseño de quién? Diseño de Dios. Otros ejemplos, el aire que respiramos. Ya vimos la composición de la Tierra y su atmósfera, y solo mencionamos el aire, pero ese aire que respiramos es un gas que tiene 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de 15 otros gases, incluido el argón como principal. Ese gas es único. Por medio de espectrometría, no se ha logrado detectar un gas similar en todo el universo, solamente en la Tierra. El cerebro humano tiene 3.3 libras. Con esas 3.3 libras, el ser humano es capaz de pensar, de soñar. Y cuando hablamos de soñar, es que está creando realidad virtual, mucho antes de que fuera inventada por el ser humano. Ya el ser humano al soñar crea realidad virtual. ¿Dónde? En el cerebro. Imagina, ama, tiene un sentido estético, tiene un sentido artístico, tiene un sentido del humor también. El ser humano, ¿dónde procesa eso? En el cerebro. Distingue entre el bien y el mal. ¿Dónde hace eso? En el cerebro. Es capaz de almacenar memoria, datos, momentos, situaciones, eventos en una memoria de corto, mediano y largo plazo. Otro ejemplo de sistema complejo, el sistema inmunológico, que en esta pandemia de COVID fue el que dio la pelea en contra del virus. Las vacunas lo que hacían era alertar al sistema inmunológico, prepararlo, informarlo, pero quien daba la pelea, quien ponía los soldados para pelear, era el sistema inmunológico de cada uno de nosotros. Pero hay muchos otros sistemas complejos. A donde veamos encontramos sistemas complejos. En cada uno de los seres vivos hay sistema reproductivo, auditivo, circulatorio, digestivo, nervioso, hormonal, etc. No solo en los seres humanos. Y todo eso son ejemplos de diseño. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ocurrencia por medio del azar es cero. Si encontráramos esto tirado, ¿qué sería lo primero que pensaríamos? No vamos a pensar, eso se produjo por medio del azar, de la casualidad, los metales se fundieron, agarraron las formas, se juntaron y formaron eso, que sirve para medir el tiempo, por coincidencia. No, jamás pensaríamos eso. Lo primero que pensamos es, en cuanto a si es diseño o es azar, no, decimos, eso es un diseño humano. Claramente se ve que es un diseño humano. ¿Por qué? Porque hay coincidencia de piezas calculadas con propósito que en conjunto permiten medir exactamente algo, tiempo. Es diseño humano. ¿Y cuántos otros ejemplos de perfección, propósito, belleza o grandeza hemos podido ver personalmente en lo que nos rodea? Muchísimos. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que hay diseño en ellos?
¿Por qué somos así? ¿Por qué somos tan rebeldes? ¿Es casualidad que toda esa perfección que nos rodea exista? No, es un diseño de Dios. ¿Hay conflicto entre la creación y la ciencia? Veamos. ¿Qué hace la ciencia? Va descubriendo poco a poco la sublime obra de Dios. Y si la ciencia deja de ser objetiva y deja de basarse en la evidencia, entonces se vuelve filosófica e ideológica. Y entonces ya no es ciencia. Ya no es ciencia. Y de hecho, mucho de lo que esta falsa ciencia hoy pregona es realmente un acto de fe. Es un acto de fe, lo que la convierte prácticamente en una religión, a la ciencia. Pero por otro lado, una religión que se aleja de la verdad, de la Biblia, y es prejuiciosa, es ignorante, ya no va a ser verdadera. Esa religión incluso llega a rechazar hasta a la verdadera ciencia, que es objetiva. Y la falsa ciencia rechaza toda evidencia en contra. Ahí es donde se da la mayor parte del conflicto entre una religión mal entendida y una ciencia que ha dejado de ser objetiva. Pero realmente no hay ningún conflicto entre ciencia y Biblia, entre ciencia y creación. ¿Qué muestra la evidencia? La creatividad, perfección y propósito de ¿quién? Del diseñador. Su infinito poder, su grandeza, su inteligencia, su sabiduría, su delicado gusto estético, su falta de monotonía, pero también muestra su amor, misericordia, paciencia. Basta con ver cómo cada día sigue cayendo sobre nosotros sol, lluvia, seguimos teniendo aire para respirar, tenemos sueño a la hora de dormir, tenemos las estaciones, la vida, etcétera. Y todo eso a pesar de, yo digo a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra falta de gratitud a Dios y de nuestra falta de reconocimiento de que Dios es el creador de todo. ¿Y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Nuestro corazón. Pero Él respetuosamente espera que sea una decisión nuestra el dárselo. ¿Qué dice la Biblia? Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, sin discriminar, y que llueva sobre justos e injustos. Eso está en Mateo 5:45. Y por otro lado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ningún ser humano tiene excusa para decir, no sabía que Dios existe. Y si Dios existe, Dios ha hablado. Oremos. Señor, gracias porque es evidente las muestras de diseño en todo lo que nos rodea. Ayúdanos, Señor, a ser objetivos, a ser humildes para reconocer que la probabilidad de que eso ocurra por medio del azar es nula. Y por lo tanto, tenemos que reconocer que alguien de un tamaño inmenso diseñó todo. Y el único que puede cumplir con esa característica de inmensidad y de omnipotencia eres tú, Señor. Gracias por todo y gracias porque tú tienes mi corazón. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.